Hasta luego. Hola, hoy estamos con el doctor Héctor Quirós, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, en la Ciudad de México, y titular de la asignatura Ciudad y Niñeces o Niñeces y Ciudad, ya me perdí. Niñeces y ciudad. Niñeces y Ciudad, en donde aborda el tema de la participación de las niñeces y de las adolescencias en la producción de los espacios cotidianos y de la gestión y mantenimiento de los espacios cotidianos. Muchas gracias por darnos estas entrevistas. Al contrario, gracias por la invitación. Vale, Héctor, hablamos un poco de tu asignatura. ¿Cuáles son los temas, las estrategias? ¿Cuál es la metodología que trabajan? ¿Cuáles son los elementos teóricos y metodológicos que afrontan a lo largo del curso? Pues bueno, doy un poco de contexto. Claro. Se trata de una asignatura optativa. En primer lugar, es una propuesta que de hecho se ha impartido formalmente una sola vez, o sea, una primera edición que fue el semestre pasado, después de pasar por todo el proceso, digamos, de dictaminación, ¿no? De cualquier materia optativa que pasa por consejo, la revisan, hubo varios ires y venires, ¿no? De la contribución que hacen los pares que evalúan. Entonces, es una optativa que en principio está dirigida o abierta a los estudiantes de la Facultad de Arquitectura, arquitectos, urbanistas, paisajistas, diseñadores, diseñadoras industriales. Eh, y que en la primera edición, como fue, casi podríamos decir que fue una experiencia piloto, formalmente como materia optativa semestral con sus créditos. Hay antecedentes, ¿no? De otros cursos en los que he participado en colaboración con otros colegas y en cierta medida, pues la intención era justamente poder llevar estos aprendizajes y experiencias y dejarlo abierto, claro, porque creo que es un campo que está en construcción, esta conexión de, pues tendiendo puentes, ¿no? Entre la pedagogía y el diseño y específicamente el urbanismo por lo de la ciudad. Por eso se llama ciudad, porque podríamos también hablar de niñeces y arquitectura y de hecho hay gente que trabaja específicamente ese tema. Y bueno, la idea es que sea abierta incluso a otros estudiantes de otras carreras. Entonces es un poco el antecedente. La motivación principal tiene que ver con un enfoque, ¿no? Que tenemos varios colegas que nos dedicamos, soy urbanista de formación, que nos dedicamos a formar a las nuevas generaciones de urbanistas, un poco en el discurso actual muy vigente de construir ciudades más inclusivas, de incorporar las voces de todos los sectores de la población, que en principio no es nada nuevo, ¿no? Desde hace 50 años ya lo había dicho Lynch y otros autores, pero justamente la intención de convertirlo en una materia tiene que ver con dos, tres experiencias que hemos tenido en intentos de hacer incidencia política o de promover acciones directamente en el sector gobierno y descubrir que si bien hay un consenso generalizado de que incorporar las voces de niñas y niños es importante en los procesos de planeación urbana, al momento de llevarlo a la práctica hay muchas preguntas, casi podríamos decir que, y es normal que alguien que se forma estrictamente en el campo de la arquitectura o el urbanismo, pues no tiene por qué saber de pedagogía y de niños. Es algo intuitivo, también digamos que reconozco que yo y los colegas que estamos en esto llegamos a él casi por una experiencia personal, ¿no? De la paternidad y de ser urbanista y de darse cuenta todo lo que hace falta por hacer para que las ciudades sean más amigables con los niños. Y pues bueno, un poco esa es la motivación, la idea de transmitirle a las nuevas generaciones de urbanistas, estos profesionales que van a intervenir en las ciudades, y está abierto, pueden ser otras carreras también. Eh, Algo muy sencillo, lo primero, sensibilizarlos a, a los temas de niñeces. Creo que, y hablando ya de los temas, el punto de partida es el marco normativo, o sea, toda la cuestión de los derechos de la infancia, la Ley General de Niñas, Niños
y adolescentes, que tiene ya más de una década de estar aprobada, o una década, ¿no? Va a cumplir, eh, que está muy bien, que un poco se ha ido filtrando, ¿no? En el lenguaje y en la práctica de la arquitectura y de la planeación, pero que todavía falta mucho por hacer. Sobre todo pienso en los colegas urbanistas que están en la trinchera de la planeación, es decir, haciendo trabajo de consultoría, asesoría en las distintas, en los distintos niveles de gobierno, perdón, y que se están preguntando justamente cómo podemos llevar a la práctica algunos de estos derechos. Ahora bien, en ese camino, los derechos de niñas y niños y adolescentes, pues son muchos, muchos o pocos, no importa, pero nos hemos concentrado en el derecho a la participación, sintetizando, conectándolo con los procesos participativos de las consultas ciudadanas, ¿no? Que también están ya perfectamente reguladas. Eh, Sintetizo derecho a la participación, pero en realidad el derecho es el derecho a opinar y el derecho a ser tomado en cuenta en los temas que les conciernen a niñas y niños. Y por supuesto que los niños son ciudadanos, son habitantes de la ciudad en ese sentido. Conocen los lugares en donde viven y tienen ideas y pueden opinar. Opinan, pero no son muy tomados en cuenta. Incluso en los ejercicios más institucionales todavía no logramos dar el salto de de la que el niño realización. dibuje y que el niño opine y que eso realmente alimente o nutra una propuesta integrada, elaborada por un urbanista, un arquitecto o quien esté a la cabeza, ¿no? De un proyecto o de una intervención urbanística. Bueno, ese es un primer paso. En general, los estudiantes no conocen estos derechos o bien se conocen otros derechos que son fundamentales, que son más, ¿cómo decirlo? Es que podríamos pensar prioritarios, ¿no? El derecho a la vida, el derecho a la identidad, el derecho a la seguridad. En general, por cierto, las políticas públicas encaminadas a los niños con este enfoque de derecho están básicamente centradas en estas cuestiones que podríamos pensar que, pues sí, son más prioritarias. Y nos Yo está costando mucho trabajo insistir en el derecho a la participación y ahorita hablamos del otro, pero, perdón. No, porque decías justamente es un campo abierto, todavía estamos en proceso, yo creo que siempre va a estar en proceso, porque por un lado hay un marco teórico ya bien planteado y me parece genial, el que ya está desde casi un siglo, podríamos decir, casi un siglo, entonces ya hay un consenso construido, hay una teoría crítica de la niñez, hay una nueva sociología de la niñez que ya están encaminada, ¿no? En considerar a los niños como ciudadanos de hecho, que ya tienen el derecho, el deber y la responsabilidad de participar en los procesos decisionales. Hay mucho consenso. La pregunta es, ¿cómo se logra el empoderamiento ciudadano de las niñeces y de las adolescencias? La respuesta a esta pregunta, además de ser una respuesta que se puede dar solo en el ámbito de un debate transdisciplinario, como justamente decías, los urbanistas no pueden solo centrar en este debate, se necesitan diferentes tipos de especialistas, pero son respuestas que cambian según el contexto y la época. Por tanto, nunca llegaremos a una respuesta que sea adecuada para siempre. Yo puedo, por ejemplo, produje mi propia propuesta para las escuelas primarias de la Ciudad de México, pero esta propuesta se tendrá que modificar en el tiempo con las escuelas primarias de México, porque las generaciones van cambiando. Y lo que funciona en un grupo no funciona exactamente en otro, porque las personas son distintas. Y lo que funciona en una escuela primaria no funciona de la misma manera en una escuela secundaria y no funciona de la misma manera en un bachillerato. Entonces, en realidad, la respuesta cómo es una respuesta urgente, pero tenemos que tomar en cuenta que nunca va a haber una respuesta que sea absolutamente verdadera para siempre y en todos los lugares, ¿no? Y ahí está el reto, ¿no? De escoger cuál es el espacio y la época en donde nos estamos insertando, definir nuestro caso de estudio y dar una respuesta para este caso de estudio, experimentarlo y sacar una retroalimentación, ¿no? ¿Estará de acuerdo con esto? Sí, totalmente. Y justamente un poco en este curso de licenciatura también es sensibilizar a algo que a los planificadores de formación nos cuesta mucho trabajo. Es decir, bueno, entre más viejos, más influencia teníamos de la, pues, de la planeación comprensiva
de manual. Y sí, es cambiar un poco la postura. Tiene que ver, digo, flexibilizar los parámetros y reconocer que no hay recetas en esto y en muchas otras cosas, ¿no? Ujú. Sobre todo. Pero particularmente en el ámbito de la planificación urbana, que se ha vuelto muy esquemática, muy cuadrada, sí, la formación de las nuevas generaciones sí es un reto, ya no hablemos de los que están en la práctica y en la función pública, uff, todo está perfectamente regulado, normado y digo, basta ver con los manuales, ¿no? De cómo se hace la planeación, parecen recetarios. En fin, en general, eh, sí, estoy totalmente de acuerdo. O sea, no hay, más bien el aprendizaje es hacer flexible a través de la escucha, ¿no? Sobre todo. Y a reconocer lo que acabo de decir. Se dice fácil, pero la mayoría de las personas siguen cuestionando que los niños puedan ser ciudadanos, que los niños puedan tomar decisiones, ¿no? Así Hay una visión difusa de los niños. en el esquema adultocéntrico en el que vivimos, el sistema, pues sí, todavía hay mucho trabajo en ese sentido. Y de hecho, en un Em, conversatorio que tuve, dije, hay estudios de neurología, psiquiatría, que sí creo que saben, que las mentes en desarrollo, y cité los estudios, que las mentes en desarrollo sí son capaces de analizar la realidad, clasificar las informaciones, utilizarlas para el análisis, diagnosticar una problemática, inventar soluciones, realizarlas, entrenarlas y retroalimentarlas, ¿no? Con la ayuda de facilitadores. Y ahí me contestaron, vale, entonces siempre la final es con la ayuda de facilitadores, porque son niños, sin facilitadores no podrían. Y entonces yo provocatoriamente le pregunté, vale, era un ingeniero, y le pregunté, vale, entonces, si yo ahorita te digo, vaya, regenera este espacio de la ciudad, pero ojo, no vas nada más a embellecer el espacio, porque luego hay una cierta confusión entre embellecimiento urbano y regeneración urbana, ¿no? Y entre arquitectura urbana y urbanismo. Entonces, no tienes que mejorar solo la parte estética y funcional del espacio, también tienes que restituirme el tejido sociocomunitario a través del proyecto sobre el espacio y también tienes que buscar estrategias que no son solo ecosostenibles, también tienen que ser ecoregenerativa. Hazlo sin facilitadores. Lo podrías hacer, eres adulto y tienes una carrera académica, eres un ingeniero. Me dijo, no sabría ni de dónde empezar. A ver, también necesitas facilitadores. No solo los niños los necesitan. O sea, nadie sabe todo, ni yo podría hacerlo todo, un proceso así. Todos necesitamos, por ejemplo, si yo voy a trabajar ahorita con los niños de una primaria, voy a necesitar pedagogos, voy a necesitar los maestros, voy a necesitar los psicólogos de la UDI, de la Unidad de Educación Especial, voy a necesitar la pedagoga y la coordinadora académica y pedagógica de la escuela, porque yo no sé trabajar con los niños y no sé diseñar una planeación didáctica porque no soy pedagoga. Entonces yo también necesito facilitadores y soy adulta. Entonces es salir un poco de la visión que los niños no saben nada, no pueden saber nada y que siempre van a necesitar los adultos, porque en realidad también los adultos siempre vamos a necesitar otros adultos para hacer algo bien, ¿no? sí, o sea, lo acabamos de decir, cuesta trabajo. Ajá, entenderlo, ¿no? Cuesta trabajo entenderlo y ya que uno lo asume, después transmitirlo a los colegas, ¿no? Porque quizás también te haya ocurrido el comentario de aquellos que están a la defensiva, ¿no? De ahora resulta, y empieza esta distorsión, ahora resulta que los niños van a decidir por nosotros. O Mm, esta idea de que entonces el plan o la intervención en un espacio público va a ser decidida por los niños. Bueno, no, la respuesta es no. Lo que pasa es que también. más bien lo que estamos proponiendo es considerar unas voces que son muy importantes. O sea, que lo sorprendente en el urbanismo, que el 30% de la población, que es lo que normalmente corresponde a niñas, niños y adolescentes en México, nunca ha sido considerado. Y son habitantes de la ciudad. Cuando uno piensa en diseño de espacios públicos, parques y jardines, ¿estás de acuerdo que uno no puede imaginar un parque, un jardín, un espacio público sin los usuarios que muchas veces son niñas, niños y adolescentes? Entonces, sí, es una cuestión muy curiosa de cómo se construyen las ciudades, de cómo se imaginó
el urbanismo y las intervenciones completamente adultocéntricos. Bueno, un poco, creo que ha ayudado muchísimo el debate feminista, ¿no? Han abierto muchas puertas y muchos espacios en que los adultos tomen conciencia de que hay otras voces. Estamos hablando de las mujeres, 50%, la diversidad sexogenérica, y siempre yo siempre digo, bueno, y no se olviden de los niños, ¿eh? Que también tienen, como bien sabemos, necesidades específicas. Las personas de la tercera edad, que son Las totalmente... personas de la tercera edad, en eso estamos. Honestamente, a veces sí me siento un poco en crisis porque estoy convencido, junto con otros, compartimos el ideal de la necesidad de incorporar todas esas voces en el espacio público, pero sí puede ser de repente también un poco paralizante, ¿no? Como dijo el ingeniero, ¿y por dónde empiezo? Ajá. ¿Por dónde empiezo? ¿Dónde va la prioridad? Vuelvo al punto, es una cuestión de sensibilidad y de ser muy flexibles. No hay recetas, por supuesto que no hay recetas. Y hablando de la relación urbanismo y pedagogía y retomando el otro derecho que en mi experiencia es como también muy importante, lo sintetizamos en el derecho al juego, pero en la redacción de la ley no dice juego, dice derecho a la recreación, derecho al tiempo libre, derecho a un espacio en la vida en donde juegas. Es otra lucha, hay especialistas, colegas que trabajan a fondo el tema del juego y pues bueno, esa puede ser otra entrevista con un especialista en el tema del juego, pero la importancia del juego en las infancias y que implica también, es un tema dentro de este curso. A los adultos se nos olvidó, porque básicamente en eso consiste, ¿no? La formación escolar, que se te olvide el juego como método de aprendizaje. Pero en las infancias, cualquier pedagogo, cualquier psicólogo lo dice, pues el juego es el proceso a través del cual las niñas y los niños aprenden. Aprenden y ponen en práctica conocimientos, habilidades, todos los beneficios que uno quiera, y que en general en la visión adultocéntrica a mí me ha pasado, el jugar es perder el tiempo, ¿no? Ujú. Entonces, eso también implica una sensibilización y una desarrollar ciertas habilidades. Yo les digo a los alumnos, bueno, no somos profesores de educación preescolar o profesoras de primaria, pero si uno quiere trabajar con niños, tiene que por lo menos revisar y poner en práctica algunas habilidades básicas del juego, ¿no? De organización, todas estas dinámicas que se planean y que no, pues no están en el currículum de un urbanista ni de un arquitecto, o sea, son unas habilidades. Por supuesto que hay un componente también de personal, no estoy diciendo que todos tienen que aprender a jugar con los niños, pero aquellos que están interesados en el tema es un campo bien grande que yo espero que siga en expansión y de objetivos ilimitados, ¿no? Ujú. Y lleva incluso el germen así de una transformación profunda de la sociedad y de cómo está organizada la ciudad, sí. Pero bueno, era un poco eso. Pensaba en que en este diálogo de los urbanistas con la pedagogía, también hay un campo que valdría la pena explorar en, en sentido opuesto. Los pedagogos y sobre todo los profesores de primaria no son urbanistas. Bueno, voy a defender el gremio, ¿no? Urbanistas y arquitectos, cada quien a lo suyo. Así como los urbanistas no sabemos de pedagogía, los pedagogos y profesores también tenemos algo que decirles respecto a cómo funciona la ciudad, ¿no? Un poco todos creemos saber cómo funciona la ciudad porque vivimos en ella y la padecemos y pagamos la cuenta del agua y la cuenta del gas y tenemos alguna idea, pero sí hay un conocimiento que puede ser muy técnico y que un reto y que eso lo experimentamos con este proyecto de crear material didáctico para la consulta ciudadana de niñas y niños en la Ciudad de México del Programa General de Desarrollo Urbano, perfectible y podemos platicar al respecto, pero cómo enseñarles
a niñas y niños en las distintas etapas, ¿no? De su desarrollo cognitivo. No es lo mismo explicarle a un niño de 6 años los impuestos de la ciudad que a uno de 12 o a un adolescente. Otro campo de experimentación, de aprender, prueba, error. Y como bien dices, ¿no? No es lo mismo la experiencia de un niño de Milpalta que vive en una zona suburbana que la de un niño que vive en el centro histórico o la de un niño que vive en un conjunto habitacional. Eh, Eso, ser flexible, ser abierto. El curso finalmente tiene también un componente de taller, ¿no? De que los estudiantes, y afortunadamente en esta primera edición y en experiencias previas en donde ya habíamos hecho ejercicios con los estudiantes de licenciatura, siempre han sido muy exitosas sin ningún problema. ¿Qué otra cosa tenemos que aprender los diseñadores de trabajar con niños? Pues estas cuestiones que tienen que ver con la seguridad, ¿no? Ya hablamos del juego, los niños se expresan y aprenden a través del juego. Y luego hay una serie de cuestiones de seguridad, de la identidad, del respeto de la identidad, del respeto de la imagen, que también lo estamos aprendiendo, ¿no? Porque hacemos experiencias e intervenciones en el espacio público y todo el mundo está sacando fotos y vaya, son cuestiones que no las sabemos. Hay que sensibilizarse al respecto, empezando por los estudiantes futuros profesionales de la ciudad. Y en esa lógica, cómo construir, cómo planear estos ejercicios y estas dinámicas con el pedagogo a través de este diálogo, ¿no? El urbanista como técnico, como consultor, y el profesor de primaria como un ciudadano que conoce la ciudad, pero hay un diálogo ahí que yo pienso que es importante seguir desarrollando. Entonces, la primera y la larga respuesta de la primera pregunta, estábamos hablando de los temas del curso, sí hay una cuestión de derechos. Como soy historiador, sí, también incluí el tema pues, de la historia de las niñeces o de las infancias, ¿no? Cómo se ha construido la categoría de infancia, cómo ha ido evolucionando, para entender justamente cómo llegamos en este momento a todo el debate sobre los derechos, ¿no? Entonces, no hay nada como contrastar el trabajo que hacen los historiadores de cómo eran las infancias hace un siglo o hace 2 siglos, para entender que, digo, hay todavía muchas cosas por hacer, pero creo que hay una enorme evolución en cuanto al tratamiento social de las niñas y de los niños. Este, los métodos de participación que son muy empíricos en realidad. Son producto del trabajo que hemos hecho con, bueno, con alguna organización de la sociedad civil con la que generalmente yo trabajo, en la que hay una pedagoga y una gestora cultural, y que sobre todo tienen un grupo de niñas, niños y adolescentes con los que trabajan todos los fines de semana y que con una buena planeación, he podido proponer ejercicios, actividades, temas y, en fin, no, personalmente no me considero un experto, es más bien una cuestión como empírica e intuitiva del trabajo con los niños. Todo parte de, pues digo, entender las etapas de las infancias, conocer sus derechos y sobre todo el tema, como en todo, ¿no? Con cualquier relación entre seres humanos, la confianza, el respeto, eh, me parece que son el punto de partida, ¿no? En lo que se puede insistir. Después, como lo mencionabas, puede haber eh, experiencias exitosas que funcionan en un espacio, pero que a lo mejor no van a funcionar en otro. Y sin duda yo creo que todo eso se va ganando con la experiencia, ¿no? Es un poco como las maestras y maestros de primaria que tienen 30 años y que pues, ya se las saben de todas, ¿no? Que ya han vivido todas las posibilidades, todas las, ¿cómo se dice?, situaciones en grupo, todos los tipos de infancias más o menos conflictivas. Y pues sí, es un aprendizaje, creo yo, que es muy de campo, de hacer el trabajo. Entonces, en en esta etapa del curso, justamente fortalecemos el enlace con esta organización de la sociedad civil que nos ayuda permitiendo que los alumnos
tengan una primera experiencia de trabajo con niñas, niños y adolescentes. Hasta este momento siempre ha sido muy exitoso. Digamos que el ejercicio final, después de tener esta práctica, podríamos pensar que es como una práctica formativa. Los alumnos organizados en equipos tienen que buscar un espacio o un grupo de niños, y si no lo encuentran, lo tienen que organizar, obviamente, en el periodo de un semestre, 16 clases. Lo más fácil es ir a tocar la puerta de una escuela. Y este año no tuvimos escuela. Una alumna organizó un equipo en su colonia y convocó a los hijas de los vecinos. Y lograron trabajar durante un mes los fines de semana en el desarrollo de un diagnóstico y de una propuesta en el espacio público de una unidad habitacional. Ah, Como ok. siempre, las respuestas y posturas, las opiniones de los niños siempre, o sea, todos regresan. Es que nunca me imaginé que los niños podían tener ideas tan interesantes. Y yo, pues, nada más es cosa de preguntarles, ¿no? Y el otro equipo trabajó con un grupo de Boy Scouts, Mm, digo, que es otra opción. es otra Los opción. Boy Scouts en México, generalmente en la Ciudad de México, siempre están los fines de semana en parques y jardines en el espacio público. Y claramente los que trabajaron con los Boy Scouts, todo fue como más fluido, porque los Boy Scouts ya tienen una súper organización y unas jerarquías que de hecho sería interesante conocerlas bien para poder entrar. Pero sin duda, al comparar los dos trabajos, al final los resultados fueron muy buenos, pero evidentemente la iniciativa de organizar a los niños de los vecinos fue mucho más complicada para un grupo de estudiantes de urbanismo que ya tenían algunas bases y una pequeña experiencia en campo, pero, pues sí, o sea, ahora bien, reto compartido Una de pregunta, estas experiencias disculpa, de trabajo con niños. en relación, un momento nada más, una pequeña pregunta, porque Adelante, adelante. cuando, allora, trabajaron, un grupo trabajó con los niños de una colonia, que también es una opción, porque, por ejemplo, hay colonias muy chiquitas como la de San Pedro de los Pinos, donde hay un parque, donde van todos los niños de la colonia, ya nos conocemos entre papás y niños. Entonces, sí se puede, de hecho, ya estamos en chat y así, ¿no? Entonces, sí hay una comunidad, ¿no? Y la segunda es con los Boy Scouts, que de hecho siempre están en los parques más grandes, ¿no? Como el de Nápoles, en Chapultepec, que es fácil verlos, Parque Hundido. Entonces, hay en varios otros, ¿no? Una pregunta, ¿qué tipo de actividad se hizo con estos niños? ¿Nada más se hizo una actividad de reflexión en torno a la ciudad o se transformó un entorno urbano, aunque sea una intervención de Eh, transformación mínima? El requisito era llegar a una transformación, evidentemente por el tiempo y las circunstancias, mínima, pero sobre todo que fuera una propuesta de niñas y niños. Ujú. Es decir, que no fuera una imposición ni de los alumnos en calidad de expertos, ni de algún vecino, papá o mamá que siempre están ahí opinando. Eh, En la unidad habitacional se trata de un espacio, un jardín en medio de los edificios, descuidado, sucio, problemas identificados que son reiterativos, los perros, la popó de los perros, la suciedad, los vecinos que ensucian, todo esto que los niños observan, entienden y se preguntan por qué hacen eso. Y la intervención, claro, propusieron hacer maravillas y demás, pero también el objetivo era no generar expectativas que no se pudieran cumplir. Terminó en colocar, los niños hicieron y pintaron letreros, ¿no? Dibujaron letreros de cuida el espacio, no tires basura, llegaron a tener una charla con los adultos, con los vecinos, Mm. y les explicaron un poco lo que querían. En el caso de los Boy Scouts, bueno, fue eso, pequeña ¿Pero intervención, en qué dibujar y poner unidad unos letreros. habitacional? ¿En qué unidad, Perdón. en qué unidad habitacional? Es una unidad habitacional muy grande del Infonavit en Cuautitlán Izcalli, Ah, ok, vale. del norte de la ciudad. El grupo de los Boy Scouts trabajó en Pedregal de Carrasco, en una colonia muy cercana a Ciudad Universitaria. Eh, y fue muy interesante porque ahí la intervención, o más bien la finalidad,
Bueno, me regreso 2 pasos. En el diagnóstico había un conflicto latente entre los vecinos del parque y los Boy Scouts. Ah, Es decir, los vecinos consideraban que los Boy Scouts invadían su espacio. Me refiero, es una colonia residencial, clase media, llena de puertas y plumas, o sea, en esta lógica de paranoia, ¿no? Entonces, el parque es público y los accesos al parque estaban llenos de barreras. Los vecinos hacían todo lo posible. Lo curioso es que de todos los usuarios, los Boy Scouts eran los más constructivos en el sentido de que usan, respetan y limpian el parque. O sea, cotidianamente empiezan su sesión limpiando el parque en donde van a trabajar. mm, Todo eso los vecinos no lo sabían. mm. O sea, era como que faltaba que se sentaran a hablar. Y la finalidad fue que los niños grabaron unas pequeñas cápsulas de video y ya ahí sí se acabó el semestre y el objetivo era que los líderes del grupo Boy Scout iban a hacer todo lo posible para difundir esa información con los vecinos. Y personalmente en otras ocasiones, estos pequeños clips en donde los niños explican su punto de vista suelen funcionar. O sea, si el adulto que los mira está atento y escucha, sí provocan un pequeño cambio, ¿no? De decir, Entonces, nunca había pensado que estos niños, de hecho, son más limpios que mi vecino, o sea, están mucho más conscientes de cuestiones ambientales y de sustentabilidad que el promedio. Y pues, es es eso, es un interesante. descubrimiento. No me había fijado en esto, es interesante, no lo había en absoluto pensado, la verdad. O sea, yo siempre pienso, intervención urbana es transformación del entorno arquitectónico, pero efectivamente hay que también, tal vez, nunca hasta este momento había pensado que una intervención urbana puede ser mucho más que esto. Puede ser, por ejemplo, la resolución de un conflicto por el espacio, ¿no? Y ahí los niños son muy buenos porque Ah, sociológicamente es muy difícil que dos grupos de adultos en conflicto ataquen a los niños. Los niños se convierten en unos maravillosos interlocutores porque entre el que son simpáticos y son chistosos, así pensando como adulto, hacen cambiar a los adultos y se abre ese pequeño espacio para empezar a construir el consenso. o sea, yo los llamo en mi tesis doctoral, los llamo bridge point, o sea, puntos de puente entre elementos en conflicto, elementos sociales en conflictos. Nunca había pensado hasta este momento que los niños podrían representar los bridge points de una colonia para resolver situaciones espaciales y socioespaciales, ¿no? Sí, y que el urbanismo no es solamente intervención Arquitectónica. arquitectónica. De, Es de hecho, también llegamos a esto no, por haber porque hecho esto es que el intervenciones. urbanismo no tiene nada que ver, no, o sea, no necesariamente está conectado con la arquitectura, porque el urbanismo es trabajar para el bienestar en la ciudad. La regeneración urbana son intervenciones para mejorar la calidad de vida, para lograr un mejor bienestar en la ciudad. Bienestar, ¿qué significa? Para mejorarla no necesariamente tenemos que partir de un diseño arquitectónico, se puede hacer también un proyecto para restituir los tejidos sociocomunitarios, para resolver un conflicto sobre el espacio. Eso también es urbanismo. No necesariamente debe de implicar planos, ¿no? Esto es muy difícil entenderlo porque estamos acostumbrados a las universidades de urbanística, donde entras y ves antes y después, ¿no? Cómo un diseño arquitectónico logró embellecer un espacio. Lo vi en el Politécnico, lo vi en la UNAM, lo vi en Nápoles, donde hice mi cosa, lo vi en el Politécnico de Milano, lo vi en Barcelona. O sea, donde voy, los urbanistas piensan ser los arquitectos de exteriores, de los espacios públicos. Pero ahorita, si lo pensamos bien, hicieron una intervención sobre el espacio, una intervención urbanística. O sea, en este caso no hicieron un plan arquitectónico, involucró la resolución de un conflicto socioespacial. Es urbanística. Ujú. El cómo hacerlo, a través de qué tipo de actividades, cómo deben de diseñarse esas actividades, cuáles podrían ser las mejores estrategias para llevar los conflictos a discusiones constructivas, ahí entran los pedagogos.
porque Y yo a soy veces experta. o sea, los diseñadores, como decimos, ¿no? La creatividad, el proceso creativo que tanto le gusta a los diseñadores, en estos casos no es ponerse creativo en el diseño del proyecto, sino es ponerse creativo en el diseño de las dinámicas y de las actividades para lograr obtener la información que estamos buscando y el consenso. Sí, de hecho, Y vaya que se necesita ser creativo. Y no, los pedagogos tienen la base, pero yo estoy convencido que a veces, así como los niños nos pueden enseñar cosas, de repente también un urbanista, un diseñador, un arquitecto le puede dar muy buenas pistas a un pedagogo de decir, ah, cierto. ajá, sí, de hecho, se podría decir que hay que reconfigurar los arquitectos y ver y que no se vean como demiurgos de la ciudad, ¿no? Que diseñan políticas producidas por las autoridades, sino que políticas intersubjetivamente construidas por la población. ¿Podríamos decir esto? Pues sí, es mi otro tema favorito, controversial con los colegas arquitectos. O sea, en el caso de América Latina, el 80% de la ciudad no está hecha por profesionales de la construcción. La hizo la gente como pudo. Ajá. O sea, en las escuelas de arquitectura y urbanismo te hacen creer que vas a ser constructor de ciudades, pero es como es una soberbia, ¿no? En realidad, los agentes que construyen ciudad, pues digo, los profesionales de la construcción son unos, que en algunos ámbitos y sectores sí son muy importantes, pero casi diría yo que, digo, si le vamos a atribuir una autoría a a la ciudad, pues yo más bien estaría pensando en los desarrolladores inmobiliarios y la gente del mundo de las finanzas, que son los que realmente toman las decisiones importantes, ¿no? Porque Ya nadie después las toma. llegan los arquitectos a darle forma a esquemas financieros. Pero bueno, lo que quería Pero el decir, objetivo de la asignatura entonces es un poco de construir estos conceptos que están muy radicados en el mundo político, empresarial y académico también. no, ese sería el objetivo de mi labor como profesor de urbanismo. En general, pero digo, la En asignatura quiere general, el contribuir a esto. incorporar a las infancias conlleva un poco ese cuestionamiento, decir, a ver, señores urbanistas, ¿cómo que nosotros diseñamos la ciudad sin tomar en cuenta el 30% de su población? Dejemos de creer que nosotros hacemos la ciudad, no es cierto. Pero ahí Y también hay trabajar muchas con niños es lo preguntas. más radical, porque los niños no tienen voz. Las mujeres toman las calles, protestan, irrumpen. Sí, yo hasta ahorita no he visto una manifestación de niños. Niños acompañados por sus papás, sí, pero hay manifestaciones de adultos mayores en Europa, sí. Manifestaciones de personas en silla de ruedas, sí, tomando el espacio público, pero los niños siempre van acarreados. Ujú, Digo, hasta podría decir, es posible que los niños piensen en salir a la calle, seguramente dirían que para qué, ¿no? Es una idea de adulto, de tenerse de manifestarse en la calle. A lo mejor un niño diría, Mejor hagamos otra cosa más patente, ¿no? No lo sé. Estoy ujú. poniendo palabras en la Estoy boca de los pensando niños. que tal vez en la parte de financiación, en la etapa de la búsqueda de financiación, donde preveo que los niños expliquen a las alcaldías su proyecto con los planes, los renders y todo, también si no lo consiguen un sí, podrían organizar una manifestación con pancartas donde también la ciudadanía afuera se dé cuenta que hay un proceso en esta escuela que las autoridades no están apoyando. Podría ser una idea, ¿no? Hazlo, hazlo, a ver qué Hagámoslo, pasa. Hay que hacerlo, vaya, hagámoslo hay que hacerlo y a ver qué para ver sucede, qué ¿no? pasa, a ver qué sucede. Vale, Y hagámoslo, ¿no? hagámoslo. Va, ¿No? ok. Vale, una última pregunta. ¿Cómo reaccionan los estudiantes a los contenidos y a las experiencias de la asignatura? ¿Cómo han reaccionado en el último semestre? ¿Si ha cambiado el chip de alguna manera? Totalmente, totalmente. Por ejemplo, eso ya significa que es totalmente exitoso, porque ya a lo mejor no han logrado hacer todo lo que tenían en mente, pero has cambiado el chip de esos estudiantes, ¿no? Esto ya es un resultado importantísimo, ¿no? En el objetivo de sensibilizar y vivirlo como experiencia, ya el cambio ya se dio. Y yo espero que cuando estén ya tomando decisiones, de repente digan, ay, los Recuerda. niños.
los niños, nos faltaron los niños. Lo expresan, es decir, ¿qué más? Sin preguntárselo, ellos mismos lo expresan, ¿no? Al cerrar el ejercicio, al finalizar el semestre, lo que comentaba es que nunca me imaginé que fuera tan divertido, tan interesante, que los niños y los adolescentes tengan ideas tan buenas. Eh, y no solo en este curso, pero en otras experiencias en donde al grupo se le pide que trabaje, que organice un grupo de niños, nunca he tenido un comentario positivo, negativo, de esto no sirvió para nada, fue perder el tiempo, nunca. Nunca. No, vale, pues esto ya es un resultado importantísimo. Además, tal vez cuando sean ya cuando estén trabajando en el medio puedan hacerlo de una forma con mayor sensibilidad hacia las personas en general, ¿no? Porque como decía un Sí, urbanista italiano, ahorita no me acuerdo si era Moretti o Petrucci, decían, es que entablar un diálogo con las niñeces significa aprender a dialogar con las minorías en general, porque son no minorías numéricas, son minorías políticas. ajá, sí, sí, claro. Ajá, porque no son como las mujeres, no son minorías, eh, vale, ya está cambiando, ¿no? Pero no son minorías numéricas, son minorías políticas, sino hay muchos contextos a nivel mundial, porque no tenemos que pensar que es solo México. Hay muchos contextos a nivel mundial, ¿no? Donde las mujeres son minoría política todavía y todavía no logramos una paridad total, ¿no? Entonces, pero efectivamente es interesante, de hecho, el feminismo interseccional, porque justo lo estabas notando, porque también se junta con otros tipos de batallas de las minorías. Entonces, tal vez en esta parte nos tendríamos que insertar también con el discurso de las niñas, para que se empoderen políticamente para superar la esclavitud psicológica, como la llamaría Freud, ¿no? Que nos lleva a pensar que no merecemos cierto tipo de reconocimiento. Por ejemplo, el reconocimiento político, ¿no? ¿Podría plantearse así? Totalmente. Para unirse a más proyectos. En general, cualquier ejercicio de promoción del derecho a la participación de niñas y niños va también en ese sentido, ¿no? En el largo plazo, objetivo general es empoderar a las niñas, darles voz y sin duda que ahí tienen que estar los facilitadores, ¿no? Ujú. Vale, te agradezco muchísimo por la entrevista, Héctor. Ojalá podamos colaborar. Claro que sí, con mucho gusto, estamos en contacto.